siempre debemos estar tratando de resolver un problema. Y esto es importante. Pero para que nosotros podamos resolver un problema, necesitamos identificar qué es un problema. Aparentemente, todos sabemos qué es un problema, pero a través de la vida, y ya he vivido más de 60 años, he podido observar que muchas veces las personas están esforzándose y dándole toda la energía a resolver algo que no es un problema. Entonces, me gustaría que anoten qué es lo que es un problema. Un problema es algo que me molesta y que tiene solución. Ambas cosas. Algo que me molesta y que tiene solución. Si algo me molesta y no tiene solución, es algo con lo que tengo que vivir, simple y sencillamente. Y si algo no me molesta, pues no importa si tiene solución o no. Entonces, esto es importante. Entonces, nosotros necesitamos identificar a través de la vida qué es un problema real y qué es algo que tiene solución y que nos causa alguna molestia. A través de estos meses he podido observar a muchas personas quejándose de la pandemia, pero la cuestión es, ¿algo que tiene solución? No. Entonces, no es un problema. ¿Qué es lo que necesitamos entonces nosotros? Si nosotros intentamos solucionar y intentamos quejarnos de las cosas que no podemos hacer, dejamos de hacer las que sí podemos hacer. Y eso no debe ser, porque tal como nos decía el obispo Camacho y su esposa dice, hicimos cursos. Y claro, hay muchos cursos y muchos cursos que son gratuitos. Entonces, en realidad, pudimos haber aprovechado mejor este tiempo. ¿Está pasando? ¿Está terminando? No, va a pasar un poco más de tiempo. El que podamos salir a la calle no significa que debamos salir a la calle, no significa que es el momento de salir como locos, como hizo mucha gente el día en que no hubo IVA. No, necesitamos nosotros tener una disciplina. El virus va a continuar 1 o 2 años más, entonces vamos a necesitar continuar con el cuidado y vamos a continuar con las precauciones y vamos a continuar tratando de aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Esto es algo tremendamente importante que debemos hacer y que nosotros como santos de los últimos días debemos hacer. Por ejemplo, nosotros podemos estar llorando porque no podemos ir al templo. Ok, acepto que usted se queje de no ir al templo, pero dígame, en estos 6 meses, ¿cuántos nombres ha procesado de su familia para ir al templo? Ah, no, es que todo está hecho. Ok, ¿cuántos nombres ha indexado? Ok, ir al templo no podemos, entonces no es un problema. Indexar o trabajar con nuestra historia familiar sí es una realidad. Entonces, fíjense la situación. Nosotros entonces, en este día, quisiéramos trabajar los siguientes temas. Lo primero que queremos trabajar es quiénes somos nosotros realmente. Y esto es una cosa importante. Lo segundo, ¿cómo nos perjudica el estrés? Acciones positivas. Y qué debemos hacer lo que es posible. Lo primero que quiero que hagamos es que nos imaginamos que vamos en un automóvil. Y voy a presentar un video en la siguiente lámina y quiero que ustedes piensen que hay una cámara que está grabando desde un carro. El carro en el que ustedes van es el que va a aparecer por la izquierda, ¿ok? Entonces, imagínenlo lo más vividamente que sea posible para ustedes. Los primeros momentos después de un accidente son inciertos, no sabemos dónde estamos, nuestra familia no sabe de nosotros, así que estamos ante una situación de verdadera complicación. Imagínense que estos instrumentos que estamos viendo y que estamos escuchando están hablando de ustedes. Al final, sobrevivimos, pero con amnesia absoluta. Pensemos por un momento en no poder recordar absolutamente nada. No recordamos nada. Así que nosotros no sabemos cuál es nuestro nombre, quiénes son nuestros amigos, quiénes son las personas con las que trabajamos. No recordamos nada. Entonces, llegamos a una conclusión muy importante.
nosotros somos lo que recordamos. El conjunto de recuerdos que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros somos. En consecuencia, nosotros necesitamos estar muy pendientes de lo siguiente. A través de nuestra vida hay muchas cosas y cada una de estas cosas tiene, y el color de esto tiene diferentes situaciones para nosotros. Y todas ellas entran y quedan en nuestra memoria y de allí salen entonces los recuerdos. Y si ustedes miraron los colores que había antes, se darán cuenta que están ahora presentes aquí. Entonces, lo que son nuestros recuerdos, lo que sale de nuestra memoria es lo que nosotros hemos puesto allí. Esto es una gran realidad. Ahora, algunas de las cosas que nosotros hemos puesto no son tan buenas. Y en esto todos debemos decir que en algún momento hemos colocado cosas que no son. En primer lugar, me gustaría hablar de dos. Hay algunas cosas que hemos hecho que son equivocadas. Algunas veces hemos sido duros con las personas que amamos. Algunas veces nosotros hemos lastimado a alguien a quien realmente no quisiéramos haber lastimado. Entonces, hay una forma de arreglar esto. Y la forma de arreglarlo es a través única y exclusivamente de la expiación de Jesucristo. Así que cada uno de nosotros debe ser un gran buscador de la expiación de Jesucristo, un comprender adecuadamente la expiación de Jesucristo y saber que a través de esa expiación nosotros podemos arrepentirnos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es, y algunos de ustedes estarán pensando y con toda certeza, sí, pero es que no todas las cosas malas es mi culpa. Algunas veces a las personas que están a mi alrededor son las personas que me han proporcionado esas situaciones difíciles y entonces hay alguna cosa que tengo una herida en mi corazón y esas heridas en el corazón se llaman resentimientos. ¿Qué debo hacer con ellos? Debo perdonar. Y esto es algo que también nos enseña el Evangelio y que nos debe dar una esperanza importante. Nosotros no perdonamos porque el otro merezca o no merezca el perdón. Eso no es relevante. Lo que es relevante es que yo debo perdonar porque yo no merezco tener ese resentimiento ni ese dolor en mi vida. Y esa es la cosa importante. Entonces, a través de el arrepentimiento y el perdón, yo puedo ir mejorando mis recuerdos porque los voy purificando a través de estas dos situaciones. Y esto es muy importante que nosotros lo hagamos porque de esa manera nosotros vamos a poder tener un corazón limpio, una mente limpia. Y sí, por allá hay algunas cosas malas que pasaron que no las vamos a poder olvidar. No, sí. Olvidarlas no significa no recordar que sucedieron. Significa no recordarlas con dolor, no significa no recordarlas con resentimiento, significa no recordar estas cosas y pensar, ese fue el que lo hizo, con un dedo acusador que nos está llevando a que esto se mantenga allí. Entonces, tratemos, y esto es una de las cosas importantes que necesitamos hacer, necesitamos intentar que nuestra mente y nuestro corazón y todas las cosas que están dentro de nosotros estén lo más limpias que son posibles, porque nosotros, a través de la expiación de Jesucristo, nos hemos arrepentido y hemos perdonado a otras personas. Y el perdón sincero hace que nosotros nos sintamos mejor. Eso es lo más importante de todo. Yo me siento mejor. Si la otra persona se arrepintió o no se arrepintió, es algo que tiene que responder esa persona ante su Salvador, pero no es ante mí. Mi obligación es perdonar. Recordemos que la Doctrina y Convenio nos dicen que cuando nosotros no perdonamos, el mayor mal permanece en nosotros. Entonces, seamos adecuados perdonando. Ahora, hay algo adicional que me gustaría tratar y me gustaría tratarlo porque esta semana estábamos viendo algo en la televisión con mi esposa y alguien lo dijo. Perdón, ahora más tardecito. Entonces, necesitamos pensar qué recuerdos nos estamos proporcionando a nosotros y a la gente que amamos. Y eso que nosotros estamos proporcionándonos son las experiencias que nosotros nos estamos proporcionando. Entonces, se trata de qué escuchamos. Es lo que estamos escuchando eleva nuestro espíritu, nos lleva cerca a nuestro Salvador, nos lleva a ser mejores personas. Entonces, es algo
que necesitamos continuar escuchando. Si es algo que nos lleva en una dirección contraria, pues hermanos, sencillo, paremos. Puede que parezca atractivo, puede que parezca bueno, puede que parezca divertido, puede que lo que sea, necesitamos cambiarlo definitivamente. Esas experiencias que nosotros tenemos son importantes y las experiencias que nosotros le proporcionamos a las personas que están con nosotros. Y nosotros necesitamos sentirnos responsables de que esas experiencias sean lo mejor posible. Bueno, para ello entonces necesitamos ver lo siguiente. Algunas veces, cuando está uno en el transporte público y escucha a alguna persona que está en la conversación de alguien, y una conversación recurrente es, yo soy, y empieza a dar una lista de cosas. Y eso realmente, no necesariamente la persona es así. Saber cómo somos no es algo tan fácil. Nosotros a veces creemos que somos una persona, creemos que hemos tomado una decisión y actuamos de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, me gustaría contarles algo que ocurrió en mi vida. Hace algunos años, yo había tomado la decisión firme y clara. Si un día me intentan atracar, yo simplemente levanto mis manos y permito que me atraquen, que se lleven todas las cosas que sean, pero tratar de preservar mi integridad. Esa era mi decisión. Entonces, también había tomado una decisión. En el primer tiempo de mi vida había tenido que andar muy rápido porque había sido trabajado como vendedor y el tiempo era importante. Entonces, ahora decidí que iba a manejar más despacio. Y ya llevaba algún tiempo manejando despacio y esa decisión estaba muy firme en mi mente. Así que yo estaba seguro, si alguien me hubiera dicho, ¿qué va a hacer usted si lo intentan atracar? Yo habría dicho, me dejo atracar. Una noche estaba yendo fuera de la ciudad con un compañero y entonces pasé a recogerlo. Y en el momento que pasé a recogerlo, vi un carro venir y me di cuenta que eran atracadores. Entonces dije, me quitaron el carro. Pero luego me acordé de algo, dije, yo no me sé los números de mis tarjetas de crédito. Cuando ellos y yo siempre tenemos que tener alguna tarjeta de crédito porque cuando uno va de viaje no se sabe qué situación hay, pero nunca usaba efectivo con las tarjetas de crédito, así que no me sabía la clave. Así que dije, eso me va a meter en problemas porque no me van a creer. Así que dije, la única oportunidad es escaparme. Y me escapé. Y luego no lo podía creer, dice, pero si no era mi decisión. Yo creía que era de una forma, pero no era de esa forma. Así que cada uno de nosotros, y me gustaría leer y que mi esposa lea la frase que está en este momento en la pantalla. Usted no es el que piensa que es, ni siquiera es el que desea llegar a ser o el que desea que los demás piensen que es. Siempre deseamos que se nos vea más jóvenes, más prósperos, más hermosos y más sabios, pero la verdad de nosotros es que cada uno de nosotros, con las mejores intenciones, necesitamos pensar que cada uno de nosotros es, y voy a dejarlo un momento pendiente, y me gustaría que alguien me diga si conoce qué estatua es esta. La estatua de Zeus en Roma. No. Ok, entonces yo les cuento brevemente. Esta estatua es la estatua de Moisés que se encuentra en la capilla de San Pedro Advíncula, en Roma, sí, y está en la tumba del Papa Julio II. Nos muestra el momento que él trata de mostrarnos es cuando Moisés regresa del cerro con las planchas, con los mandamientos, y entonces se da cuenta que el pueblo se ha ido en pos de los ídolos y en este momento él tiene una expresión dura de furia. Las estatuas de los lados son Lea y Raquel, las esposas de Israel, o sea, son las madres de Israel. Ok. Esta estatua, entonces, ahora que la sabemos, y hay mucho más que podemos hablar, y este sería un tema muy interesante que hablar de ese tema, pero cuando él sube a hablar con el Señor le dice algo muy interesante. He aquí,
tú eres mi hijo. Y esto es lo que cada uno de nosotros realmente es. Yo soy un hijo de Dios. Y el ser un hijo de Dios me da la responsabilidad de llegar a ser como Él es, de llegar a vivir la vida que Él vive. Esto puede parecer extraño para algunos. A algunos les parece que es inclusive falta de humildad, pero no, es el destino que nosotros tenemos. Así que, ¿quiénes somos nosotros? Hijos de Dios que tienen un potencial divino. Y me gustaría contarles una pequeña historia. Este es un tema que siempre me ha gustado. Así que, cuando mis hijos eran muy pequeñitos, siempre les dije que eran hijos de Dios. Un día, mi segundo hijo, Daniel Eduardo, a quien muchos de ustedes también conocen, alguien tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Daniel Eduardo hizo algo que no estaba completamente bien. El hombre tenía por ahí unos 4 o 5 años. Entonces yo le dije, Daniel, ¿tú quién eres? Y yo aspiraba a que él me dijera, un hijo de Dios. Entonces yo le podía explicar que lo que él había hecho no correspondía. Pero él me miró, sonrió y seguramente dijo algo que había aprendido ese día o el día y dijo, un mamífero. Así que tuve que reírme y ya no pude regañarlo ni nada por el estilo. Pero somos hijos de Dios. Y esto es algo que no podemos olvidar jamás de los jamases. Entonces, ¿qué experiencias que estábamos hablando antes debemos producirnos? Debemos producir para nosotros y nuestras familias experiencias que nos lleven a desarrollar nuestro potencial eterno, nuestro potencial de hijos de Dios. ¿Esto es fácil? No es fácil. ¿Puedo decir que lo he hecho todo el tiempo? Ojalá, maravilloso. No, no he hecho todo el tiempo. Pero cuando no me lo he hecho, ahí es la cosa importante de la existencia del arrepentimiento. Hay que arrepentirse y continuar. Entonces, necesitamos tener esto en cuenta. Ahora sí, entonces, vamos a ver lo que yo les estaba intentando decir antes porque me había refundido. Y esa persona dijo, todos nosotros tenemos un lado oscuro. Y en esencia, más o menos puede ser cierto. Pero ¿qué tan oscuro es mi lado oscuro y qué tan claro es mi lado claro? Ninguno de nosotros está en una línea recta. Siempre estamos en altibajos. Nuestra salud está en altibajos. Hay días que nos sentimos mejor. Nuestro ánimo está en altibajos. Entonces, esta gráfica que estamos viendo, y estamos viendo aquí a un lado, al lado derecho estamos viendo la oscuridad y al lado izquierdo estamos viendo la luz. Es técnicamente imposible estar nosotros en ambos lados al tiempo. O sea, yo no puedo ser una persona celestial el domingo y hablar cosas muy bonitas, pero el resto de la semana soy oscuro y hago cosas malas. Eso no es posible. Alguien dirá, pero yo creo a alguien que es así. Ok, existen personas que son hipócritas y que hacen cosas y dicen cosas que no sienten. Pero eso no es lo que nosotros debemos ser. Y no he venido aquí para hablar de ellos, sino he venido aquí para hablar con hijos de Dios que tienen el potencial y están desarrollando su potencial y sus capacidades de ser hijos de Dios. Entonces, necesitamos ver que debemos tomar decisiones sobre qué es nuestro punto más bajo. Dado que esto no debe ser, entonces, ¿cuál es nuestro punto más bajo? Nuestro punto más bajo debe ser, como vemos acá en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la izquierda vemos que hay una familia, más o menos, y el domingo estamos celestializados, vamos a las reuniones, y el resto del tiempo no somos tan celestializados, pero todavía leemos las escrituras, todavía hacemos las oraciones, todavía nos tratamos bien. Así que nuestros días, nuestra parte más oscura realmente es clara. Tengamos cuidado con la figura que vemos a la izquierda, a la derecha, perdón. La figura de la derecha entonces ya no es una familia, es una persona solitaria, porque cuando somos oscuros, realmente somos solitarios porque no hay nadie que pueda soportar las cosas equivocadas que hacemos. Y esta persona entonces es muy oscura y su parte clara no es tan clara. Y eso está fuera de nosotros. Obviamente, entre las dos situaciones existen muchas otras. Claro,
llegar a este nivel del primer grupo no es algo fácil, es algo en lo cual nosotros necesitamos tomar decisiones claras y precisas a lo largo de nuestra vida que nos lleven a que lo peor que nosotros somos sea algo bueno. Y esto tiene que ver con la manera como nosotros tenemos un diálogo interno. Por ejemplo, nosotros debemos pensar, en una situación de crisis, ¿qué es lo peor que yo haría? Y cuando llegamos a esto, estamos colocando nuestro límite más bajo. Entonces, nuestro límite más bajo está ahí y pensemos y tratemos de tomar decisiones sobre esos límites bajos que nos van a permitir a nosotros realmente ser personas buenas y estar purificándonos y estar lo más cerca del Señor. Recordemos que el libro de Mormón nos dice que lo que nosotros somos aquí, así es como vamos a resucitar. Si yo soy oscuro y claro, eso no existe, soy oscuro. Si yo tengo esta oscuridad en mi vida, yo soy oscuro. ¿Y qué? Que tengo las palabras y la capacidad de hablar bonito y del domingo decir cosas hermosas y todas las personas dicen, ay, tan lindo el hermanito. Ah, esa es otra cosa. Pero eso solamente va en contra mía, no en favor. Así que esta es una decisión muy importante que necesitamos tomar. Así que debemos movernos hacia la luz. Siempre, más luz. Estamos en una conversación. La conversación no es una conversación celestial. No es una buena conversación. No digo celestial porque no todas las cosas que hacemos son celestiales. A veces tenemos que hacer cosas terrenales de nuestro trabajo, pero tratemos de que no haya malas palabras, que no haya una mala imagen de las personas, que no se traten mal a las esposas, que no se trate mal a la suegra, que no se trate mal a las personas, sino que sea todo lo mejor posible. Sí, nadie es perfecto, pero nosotros le ayudamos a perfeccionarse. Nosotros no nos colocamos como jueces simplemente a decir esta persona es imperfecta y nosotros nos dedicamos a señalarla. Entonces, una conversación inadecuada donde se usan palabras y se usan cosas que no son, salgámonos de ahí, porque eso nos va a retrasar en nuestro progreso y ese retraso no debe ser. Necesitamos entonces tratar de mejorarnos lo más que nos es posible. Ok. Hemos estado escuchando a algunos de ustedes al hablar de lo que ha pasado en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento. Y otra cosa que nosotros hemos visto en muchas personas dentro de la iglesia y fuera de ella es que sienten que el estrés ha subido, que han tenido muchas situaciones complicadas y entonces tenemos que aprender a saber qué es el estrés, cómo podríamos de pronto manejarlo y tener cuidado en el sentido de destruir lo que nos genera el estrés, porque eso va a afectar nuestras vidas. Vamos a mirar algunas de las cosas. Entonces significa que si estamos actuando dentro del estrés, no estamos actuando dentro de lo mejor de nosotros. Por eso necesitamos eliminarlo. Ok. Algunas de las cosas que pasan cuando nosotros estamos empezando a experimentar una situación de estrés es que tenemos dudas. Y tenemos dudas de, ¿Dios me amará? ¿La vida sí tiene sentido? ¿Esto realmente está pasando o realmente tiene solución? Y como decía mi esposo hace un ratico, no estamos hablando, estamos pretendiendo que esta charla no solo sirva para este momento de crisis por la pandemia y el confinamiento, sino que nos sirva para otros momentos de la vida. Entonces, cuando tenemos dudas, hay que tener cuidado de qué tan grandes son y cuál es el origen y hasta dónde llegan esas dudas y de qué son esas dudas. El presidente Ufdor hace algún tiempo en algún discurso nos enseñó eso, que podemos tener dudas, pero tenemos que tener cuidado de en dónde están nuestras dudas. Perder la confianza es otra de las señales de que estamos estresados, porque sentimos que no podemos hacer las cosas, que no podemos enfrentar las situaciones, que no vamos a ser capaces. También perder confianza en otras personas. Y entonces eso genera que nosotros sintamos que probablemente lo que se está haciendo por nosotros o que lo que nosotros estamos haciendo no tenga el suficiente valor o el suficiente alcance que quisiéramos. Entonces, perder la confianza en aspectos de nuestra vida que nosotros ya teníamos confianza es una manera de reconocer que estamos siendo presos del estrés.
vivir agitadamente. Entonces, digamos que ustedes dirán, no, pero ¿cómo se vive agitadamente en medio de esta pandemia? Pero vivir agitadamente, uno puede estar agitadamente dentro de una casa encerrado, como hemos estado en algunos tiempos, en algunas semanas de esta pandemia, y es como movernos sin saber, sin tener como una lógica. Alguno de los chicos dijo al comienzo que es que tiene mucho tiempo y que entonces tenemos que organizar nuestra agenda. Entonces, la verdad es que hemos tenido mucho más tiempo para tomar las cosas más en calma. Los que tienen que hacer teletrabajo no tienen que pensar en llegar hasta su oficina. Entonces, al sentarse en el teletrabajo, tienen una media hora o 2 horas más de tiempo para prepararse, para descansar, para arreglarse. Y entonces podemos sí vivir agitadamente dentro de una situación como esta, y es de repente no programarnos apropiadamente o no terminar las cosas que estamos haciendo y sentir que de repente, como tenemos tiempo, entonces dejo sin hacer y en algún momento todo tiene que ser a la carrera. Digamos que si estamos hablando de los que estamos en casa sin tener un teletrabajo o sin tener que dictar clases o sin tener que recibir clases, puede ser que no aplique mucho esto, pero la mayoría de las personas están haciendo actividades de trabajar o de recibir clases, y entonces si no estamos contando con que el tiempo corre y tenemos que hacer algunas cosas, es posible que en algún momento nos veamos agitados, y eso tiene que ver con que estamos estresándonos y no estamos manejando bien la situación. O sea, no se trata de hacer cosas, sino de hacer las cosas correctas. Uh-huh. En alguna reunión en la que estuve, para enfrentar un problema, alguien dijo, hagamos algo, es que no podemos no hacer nada. No, no se trata de hacer algo, hay que siempre hacer lo correcto. Otra cosa que nos muestra que estamos estresados es que discutamos constantemente. Es muy probable que al estar todos juntos en casa todo el tiempo, de repente se presenten situaciones de más roces, de más molestias, pero tenemos que tener cuidado en que el discutir constantemente, a veces por cosas muy simples, por cosas que no tienen sentido, nos muestra que estamos estresados. Y esto nos sirve para, como decíamos antes, para otros momentos de la vida. Cuando una persona que es cercana a nosotros, que la conocemos y que normalmente es tranquila y de repente está muy alterada y pelea por mucho y pelea constantemente, podemos saber que de pronto está sufriendo una situación de estrés. Bueno, hambre falsa. Yo creo que casi todos nos hemos subido unos cuantos gramitos en esta pandemia. El obispo Camacho decía que han hecho recetas con su esposa y yo creo que todos hemos hecho eso en casa. Entonces, el ponernos a ensayar cómo nos queda este dulce, cómo nos queda esta comida, cómo nos queda esta torta, cómo nos queda esto que nunca habíamos tenido el tiempo, ha sido muy divertido, ha sido muy bonito, pero a veces el estrés genera, y todos lo hemos tenido probablemente, porque el decir, bueno, ¿esto cuándo se acabará? Bueno, ¿cuándo volveremos al trabajo? ¿Cuándo volveremos al estudio? ¿Cuándo podemos volver a hacer las compras normalmente? ¿Cuándo puedo hacer todas las visitas que yo necesito hacer? ¿O cuándo podemos volver al templo? Entonces eso nos genera estrés, y a veces uno al estar en casa se come una cosa y dice, ay, pero tengo como más hambrecita. Entonces hay que tener cuidado de ir reconociendo estas señales para tener cuidado con el estrés, porque ya vamos más adelante a ver por qué nos puede afectar. Depresión. El estrés también puede generar depresión, y más adelante veremos cómo el Elder Holland nos enseña acerca de la depresión. Y la depresión, él dice, no es solamente tener un mal día, hay días que nos levantamos como bajoneados, como del ánimo no tan entusiasta como podremos lograr, como normalmente somos. A veces sentimos que no tenemos como muchas ganas de hacer algunas cosas ese día, y entonces eso es normal, que una que otra vez sintamos, ay, hoy tengo como jartera de cualquier cosa, pero cuando eso se vuelve recurrente, cuando se vuelve día tras día y afecta nuestra vida en general, es un signo de que estamos sufriendo un estrés un poco más allá de lo que es el estrés normal de la vida diaria. O sea, se presenta depresión cuando los síntomas persisten en el tiempo, no cuando tenemos un día, podemos tener un día malo, pero es cuando los síntomas, porque poco a poco vamos en un momento de decadencia
hasta que cuando nos damos cuenta requerimos ayuda médica antes de que tomemos decisiones que no corresponden. Ujú. Mucha inquietud, entonces también es como el de repente no saber para dónde vamos, no saber qué queremos, de repente picar aquí, picar allá, haciendo cosas, pero como que nada nos satisface, como que nada nos llena, como que ninguna tarea es terminada. Entonces, y como intranquilidad, ¿no? Que yo creo que es una situación emocional que muchas personas han vivido, unas en mayor grado y otras en menor grado en este tiempo, porque, porque digamos en términos de economía, como una de las hermanas decía, pues la situación económica para algunas familias ha sido más difícil que para otras, principalmente porque algunos el trabajo sí necesita que sí o sí tenga que disponer de poder salir a hacer su trabajo, sus labores. Entonces, obviamente eso ha generado una disminución en los ingresos económicos en muchas familias colombianas y de todo el mundo, por supuesto. Pero entonces esa inquietud, cuando se convierte en algo que nos tranca, que no nos deja dormir, que no nos deja tener una buena, pensar claramente, que de pronto o comemos mucho o dejamos de comer. Entonces, cuando la inquietud está siendo más grande que nosotros, tenemos que también tener cuidado. Aquí necesitamos un principio fundamental que es la esperanza. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos esperanza, la esperanza nos ayuda a vencer las inquietudes. Y pues lo otro es no dormir bien. Es probable que el hecho de que hayamos tenido más tiempo, de que algunos necesariamente no tengan que levantarse tan temprano como en otro tiempo, digan, no, pues dormir bien, no, eso no me está pasando, pero es muy probable que mucha gente por las preocupaciones y por las diferentes circunstancias de la vida que estamos viviendo en estos días no estén durmiendo bien, pero también, como les decía, cuando eso se presente sin ninguna causa aparente, podemos reconocer que estamos sufriendo una situación de estrés a la que hay que ponerle cuidado. Vamos a seguir viendo entonces ahora otras cosas que nos pueden ayudar. Ya, algunos de los síntomas que se pueden presentar físicamente. Entonces es fatigarnos con facilidad tanto emocionalmente como físicamente, ¿no? A veces nosotros pensamos que el estrés es una cosa solo que se siente, que yo siento una preocupación, pero que creo que la gente no se está dando cuenta que estoy estresada. No, la verdad es que cuando estamos estresados, eso se nota en nuestro comportamiento, entonces se nota emocionalmente, pero también se nota en que antes hacíamos un trabajo y podíamos pasar 2 o 3 horas haciendo algo, pero ahorita a la media hora ya nos estamos fatigados mentalmente o estamos fatigados, cansados, ya no quiero más, espere un momentico, luego lo sigo haciendo. Entonces, eso es una de las consecuencias que nos trae el estrés. Y tiene que ver también con que nosotros necesitamos a veces darnos cuenta que la vida trae aflicciones. Y a veces nos sentimos fatigados de la vida porque no queremos más aflicciones. Decimos, ya es demasiado. No, ¿quién sabe cuándo es demasiado? El Padre Celestial. Y Él ha prometido que no permitirá que nos pasen cosas más allá de lo que nosotros podemos manejar. Uh-huh. De pronto nos aparecen dolores nuevos físicamente hablando. Entonces, no nos dolía la cabeza y ahora nos duele la cabeza. Tenemos molestias estomacales, molestias digestivas, ¿cierto? Y también se pueden alborotar las alergias. Todo. De pronto todos sabemos que hay personas que no tenían alergia a ninguna cosa y de repente hay un tiempo en su vida en que de repente aparece alérgico a una cosa, a un alimento, a una cosa del medio ambiente. Entonces pueden ser algunas de las consecuencias que nos trae el estar estresados. Entonces, a veces pensamos que el estrés no se puede manejar porque ¿qué hago yo si es que me siento angustiado aquí encerrado? ¿Qué hago yo si es que me siento angustiado porque la plata no está alcanzando? ¿Qué hago yo si es que si no empezamos a trabajar las cosas van a empezar a decaer y hasta ahora hemos sostenido, pero no sé qué? Entonces, el asunto es lo que decía Jorge y algunas cositas que vamos a hablar más adelante, que tenemos que procurar ver cuáles son los recursos que nosotros tenemos. Ahora quisiera yo recordar un poquito algo que hacíamos cuando estábamos trabajando con los misioneros que sirvieron junto a nosotros en la misión Cali, y siempre les dijimos, tenemos que intentar
en todas las circunstancias jamás ser un problema y siempre ser la solución. No ser un problema, sino ser la solución. Entonces, si podemos revisar esta frase con algo de atención, valdría la pena que nosotros veamos al decirlo que si utilizamos todos los recursos que el Señor nos ofrece, entonces podemos hacer una gran lista de todos los recursos que el Señor nos ha dado. Para empezar, todos en el mundo estamos viviendo esta misma pandemia. Todos en el mundo estamos encerrados en casa, unos en mayor grado, otros en menor grado. Todos de repente estamos sintiendo la falta de poder ver a nuestros amigos o a nuestras familias cercanas, a poder hacer las visitas a nuestros familiares, ir a los lugares que preferimos. A muchos de nosotros en la iglesia nos está haciendo una falta increíble poder ir al templo, pero ¿cuáles son los recursos que sí tenemos? ¿Qué es lo que el Señor sí nos ha dado? Y en medio de toda esta situación, el tener el Evangelio, el tener las Escrituras, el tener la esperanza de saber que todas las situaciones difíciles pueden ayudarnos a crecer, depende de cómo las manejemos. Entonces tenemos que saber que hay muchos recursos que Dios nos ha dado y si nosotros los utilizamos todos, podemos aprovechar mejor nuestras fortalezas. Y las fortalezas las vamos encontrando a medida que podemos aprovechar esos recursos. Y lo vimos al comienzo cuando todas las familias nos hablaron. Algunos han aprovechado para aprender cosas, algunos han aprovechado para acercarse a la cocina donde nunca lo habían hecho. Algunos han hecho actividades chistosas con su familia. Algunos han abierto espacios, que ahorita vamos a mirar también eso. Y al hacer eso nosotros podemos controlar las amenazas. Las amenazas son la enfermedad que existe, el virus que realmente existe. La amenaza también es sentirnos angustiados, sentir que Dios nos está olvidando, sentirnos abandonados, sentir todas esas cosas negativas que de pronto pueden acrecentar la complicación de la situación que ya estamos viviendo. Una amenaza muy importante es que nosotros no aprovechemos las oportunidades que se nos están proveyendo. Uh-huh. Ok. En octubre del 2013, el Elder Holland dio una charla dentro de la conferencia, nos dio un discurso hermosísimo que se llama Como una vasija quebrada. Yo solamente tomé unas pequeñas partes de lo que él nos enseñó en esa ocasión, pero sí me gustaría mucho que ustedes puedan después en algún momento leer este discurso completo con mucha calma. Dice el Elder Holland que cómo podríamos nosotros manejar de una manera apropiada a nuestros seres amados cuando ellos tienen dificultades mentales o emocionales. Dice él que lo primero que debemos hacer es no perder la fe en nuestro Padre Celestial porque Él nos ama profundamente y nos ama con un amor que nosotros no podemos comprender. Y que nuestro Padre Celestial nos ama siempre, cuando estamos tristes o cuando estamos felices o cuando estamos haciendo las cosas bien o cuando no las estamos haciendo tan bien. De todas maneras, el amor de Él siempre existe. Otra cosa son las bendiciones. Cuando no estamos haciendo las cosas bien, puede ser que no tengamos las bendiciones que quisiéramos o todas las bendiciones que están prometidas, pero el amor de Dios siempre estará. El presidente Nelson, si no estoy mal, hace muchos años en un discurso dijo que el amor de Dios no era incondicional y eso es cierto. Las bendiciones de Dios no son incondicionales. 2003. El amor es incondicional, pero las bendiciones no. Las bendiciones tenemos que ganarlas. Ok. El Elder Holland en una de las partes del discurso dice que debemos creer en los milagros y debemos creer en los milagros cuando se está hablando de este tipo de enfermedades mentales o emocionales, porque él dice, cuando nosotros estamos enfrentando una enfermedad como la depresión, como la esquizofrenia, como algunas otras cosas la bipolaridad, hay una cantidad de cosas que existen y nosotros, ay, no me hable de eso. Pero si nosotros hablamos de que tengo la tensión alta o de que tengo el colesterol alto o de que tengo un problema con los riñones, eso nos parece muy normal hablarlo. Y él nos dice, tratemos de tomar las enfermedades emocionales y mentales como algo normal de la vida.
y que, y que necesitan también una atención médica o necesitan medicamentos. Igual que nos es normal, es que me estoy tomando mi losartán porque tengo la tensión alta, también podemos mencionar que estamos haciendo algo con un médico, estamos en una terapia, estamos tomando un medicamento porque de pronto estamos con mucha ansiedad, estamos con algo de depresión y cuando nosotros lo podemos ver de esa manera, si lo tenemos o si tenemos algún familiar o algún amigo cercano con esa situación, para la persona que está sufriendo la situación, también será más fácil manejar esa misma situación. Porque yo creo que a nadie le da pena decir, no, es que tengo la tensión alta. Pero si alguien tiene otra situación, no, yo no menciono eso porque quién sabe qué piensen de mí. Entonces, tenemos que ir cambiando eso. El Ender Holland dice algo muy hermoso acerca de lo que pasó con El Salvador en un momento súper importante de la vida de él y sobre todo para nosotros también. Él dice que recordemos el angustiado ejemplo, y aquí lo voy a leer porque él dice, si la amarga copa no pasa de nosotros, es decir, que tenemos que vivir la situación como le tocó a El Salvador. El Salvador tenía que vivir la situación a la que se enfrentó en el momento de la expiación. Dice, bebámosla y seamos fuertes. Es el ejemplo del Salvador. Él en ningún momento desfalleció y eso es algo que tenemos que aprender bien y que de pronto corregir si tenemos alguna mala idea de eso. El Salvador jamás tuvo debilidad en el momento en que se llegó la situación de decir, por Dios, todo este es el dolor que se siente por la expiación a la que yo me comprometí por mis hermanos acá. Entonces, tal vez para él fue muy grande, sin embargo, se mantuvo fuerte. Él nunca tuvo un momento de debilidad y debemos confiar en que en los días más felices, habrán días más felices que vendrán por delante, igual que pasó con El Salvador en su expiación. Él tuvo que pasar por el huerto de Getsemaní, tuvo que pasar por la cruz y luego vinieron el momento feliz de la resurrección y de poder triunfar sobre la muerte y de poder darnos el regalo de la resurrección. ¿Okay? El Ender Holland al final casi de su discurso dice que las mentes quebradas, hablando de las personas que tienen situaciones emocionales difíciles, se pueden curar de la misma manera que se curan los huesos y los corazones rotos. Y mientras Dios trabaja haciendo esas reparaciones, porque todos nuestros dolores tienen que ponerse en las manos de Dios también, además de nuestros esfuerzos personales por mejorarlos, Él dice, el resto de nosotros, es decir, los que estamos alrededor de las personas con dificultades, podemos ayudar siendo misericordiosos, imparciales y amables. Y eso aplica para cualquier situación difícil de cualquier persona que esté junto a nosotros. Entonces, es una cosa en la que tenemos que trabajar todos como individuos y como familias. Nosotros necesitamos entender una cosa muy importante al manejar nuestra familia. Amar es dar tiempo y espacio para crecer. Eso significa que cada uno de nosotros como seres mortales tenemos imperfecciones y esas imperfecciones necesitamos trabajar con ellas, pero las personas que están en nuestro alrededor deben darnos ese tiempo y ese espacio y nosotros debemos darle tiempo y espacio a las personas que están cerca de nosotros para que ellos también puedan crecer. Si nosotros no le podemos dar tiempo y tenemos impaciencia, y por ejemplo, cuando vamos manejando nos pasa con mucha frecuencia, vamos manejando, alguien hace alguna tontería y algunas veces puede ser porque lo hizo, porque no lo sabe hacer mejor o porque no se dio cuenta, pero normalmente nosotros tenemos impaciencia y de una vez pitamos. Tengamos cuidado con esas impaciencias porque a veces nosotros estamos frente a nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos y en el momento en que vemos que algo no está dentro del estándar que nosotros consideramos, de una vez pitamos. No, démosle espacio y tiempo a las personas para crecer y démosle el espacio y el tiempo que aspiramos a que se nos dé a nosotros. Y si nosotros no aspiramos a que se nos dé espacio y tiempo, estamos en un problema, porque estamos nosotros ante un sentimiento de orgullo que nos hace creer que nosotros somos perfectos y no lo somos, ninguno de nosotros. En consecuencia, necesitamos saber que siempre es necesario trabajar para conseguir algo mejor de nosotros. Que eso que nosotros creemos ser no es,
que Dios tiene un plan para nosotros que está muy por encima de lo que nosotros somos capaces de pensar que podríamos llegar a dar. Pensemos por un momento en los deportistas. Y fíjense en los deportistas. Los deportistas, los atletas, corren maratones de 42 kilómetros. ¿Cuántos de nosotros podemos correr 2? Y no estoy hablando de que los corramos a la velocidad que los corren ellos. Pensemos por un momento en cuánto esfuerzo se necesita, cuánta disciplina tienen ellos para hacer su vida, estudian, trabajan y en sus tiempos libres, en lugar de dedicarse al ocio, están entrenándose, están fortaleciéndose y están caminando una milla extra. Y eso es muy importante que nosotros lo aprendamos. Las relaciones armoniosas en el hogar ayudan a tener mejor salud y mejoran el sistema inmunitario. Entonces, necesitamos recordar que al estar juntos en casa tanto tiempo, más unidos de lo que normalmente acostumbramos a estar, y uno de los jovencitos que habló también dijo eso, dijo, siempre estábamos acostumbrados a que cada uno iba para sus actividades y ahora estamos todo el tiempo todos juntos en casa, entonces necesitamos esforzarnos porque nuestras relaciones familiares, las relaciones que tenemos en nuestro hogar sean armoniosas, porque eso nos va a ayudar a que nuestro sistema inmunitario funcione mejor, porque nuestra salud estará mejor, porque cuando tenemos estrés, las defensas bajan y somos más propensos a enfermarnos y de nuevo, no solamente en esta oportunidad, sino para toda la vida. Entonces, quisiéramos recordar una escritura que está en el libro de Mormón y que en 2 de Nefi 5:29 dice, tal lo que dice ahí, aconteció que vivimos de una manera feliz. Tenemos que intentar esforzarnos personal y familiarmente para vivir de una manera feliz. Tratar de entender que el propósito de Dios es que seamos felices con algunos momentos de dificultad, pero a veces esas dificultades nos están ayudando a crecer, nos están ayudando a madurar, nos están ayudando a entender un poco mejor a los demás también. O sea, necesitamos reconocer que la felicidad no es algo que está al final del camino. Entonces vamos a pasar toda una vida de infelicidad para un día llegar a ser felices. No, la felicidad es la forma como nosotros recorremos el camino todo el tiempo. Y al final del camino lo que esperemos que esté es la exaltación. Ok. Ahora que estamos en casa, necesitamos mantener un equilibrio en todo. Y tenemos que entenderlo de esta manera. Algunos tienen grandes espacios, otros tienen espacios más reducidos, algunos tienen diferentes aparatos disponibles. Por ejemplo, puede que haya una tablet, un computador y alguien más tiene su otro computador. Puede que tengamos más de un televisor, puede que solo haya un televisor en casa. Entonces, una cosa que nosotros quisiéramos invitarlos a que todos podamos hacer es a tener un equilibrio en todo. El uso de la tecnología, sean computadores, televisores, tablets, lo que sea, tratemos de que podamos todos aprovecharlos, es decir, que no sea solo, es que el computador es solo para el papá o es que el computador es solamente para el hermano grande, porque a veces los niños también quieren tener un ratito de hacer algún jueguito o de conectarse con sus amiguitos también por alguna de las redes. Entonces, no podemos solamente ver todo el día los muñequitos que el niño quiere ver en la televisión, sino que también de pronto el papito quiere ver algún partido, la mamita quiere ver un programa de cocina o algunos de la familia quieren ver un pedacito del noticiero o quieren ver algún documental. Entonces, necesitamos poder establecer un equilibrio con el manejo de todas las cosas. Y en esto me parece muy importante la época que estamos viviendo en general en todo el mundo, y ahora no hablando de la pandemia, sino de la forma como los niños y los jóvenes han logrado un espacio importante en las familias. Y es, hace mucho tiempo las necesidades de los niños no iban más allá de que estuviera con alimento y con vestido y que pudiera ir al colegio, pero por lo demás, lo que los niños decían no se escuchaba mucho en casa. Estamos viviendo una situación muy diferente, y esto es a nivel mundial, en miembros de la iglesia, no miembros de la iglesia, y en todas partes. Esperemos que eso está mejorando. Es que tenemos también que escuchar lo que los niños quieren y lo que nuestros jóvenes quieren, pero también
a los adultos, incluidos los muy abuelitos que a veces quieren escuchar una hora completa de una música que para algunos es muy difícil, pero a los abuelitos les encanta. Por ejemplo, compartir las actividades de otros. De repente, como dijo el obispo Camacho, yo no sé qué tanto se ha metido él a la cocina, pero voy a compartir la cocina con mi esposa y vamos a ver qué hacemos con los muchachos, alguna cosa diferente, o de pronto el papito va a jugar con los niños, se va a sentar en el piso y va a jugar con las fichas de los chiquitos Jóvenes o algo. adultos. Y los jóvenes adultos necesitan poder también entender que los papitos, que los niños y que ellos tienen diferentes necesidades, diferentes gustos, pero que podamos nosotros permitir que los demás disfruten de lo que nosotros sabemos, porque una cosa muy interesante que pasa con los jóvenes adultos de hoy es que yo creo que con esta tiempo de pandemia y de tanto uso de tecnología han mejorado muchísimo sus habilidades tecnológicas. Entonces ustedes son un gran recurso en la familia para ayudar a enseñar, para compartir, para aprovechar mejor todas las circunstancias de lo que vivimos, aprovechando la tecnología, aprovechando lo que ustedes saben. Y por supuesto que lo que sigue es una labor de todos, el cuidado de los recursos en la casa. Al estar todos juntos es probable que estemos consumiendo más agua, que estemos consumiendo más luz, más gas, porque cada ratico estamos preparando algo, porque en cada habitación de pronto hay alguien con una luz prendida, porque evidentemente al estar más tiempo en casa se gasta más agua por muchas razones. Entonces, en la medida de lo que sea posible, procuremos tener cuidado con los recursos de la casa, porque cada recurso que se gasta, el recibo sube. Entonces, procuremos de repente a veces estar juntos en un sitio, o si no necesitamos tener la luz prendida, apaguémosla si salimos de un sitio y procuremos hacer al unificar las tareas para que no estemos cada ratico encendiendo luces o prendiendo cosas y podamos ayudar a los papitos o a las personas responsables de pagar los servicios en casa, que podamos ayudar un poco en esto. Ok. Hay otros consejos que pudiéramos darles y que nos gustaría compartir con ustedes de algunas de las cosas que nosotros hemos hecho y que seguramente también muchos de ustedes han hecho en este tiempo. De repente uno dice, bueno, ¿qué hacemos hoy así como interesante? Entonces, algunas cosas que podemos hacer es revisar álbumes familiares. Y cuando uno dice álbumes familiares y fotos familiares, piensa que se trata de lo mismo, pero la verdad es que en algunos álbumes hay tarjeticas, hay cartitas, hay pequeños recuerdos, hay muchas cosas que podemos ver de toda la familia y que a veces las mamás o los papás o los jovencitos han ido guardando con mucho cuidado, pero pasan años o meses por allá metidos en los estantes de la casa sin que los revisemos. Entonces, esa podría ser una actividad que nos puede generar muy bonitos recuerdos, que nos puede generar muy bonitos momentos y que, por ejemplo, al ver fotos familiares, los papitos dicen, ay, claro, ya me acuerdo de este paseo, imagínate que ese día tú no quisiste comer de esto o te pusiste a jugar con tu hermano así o te caíste para allá y a la gente le gusta escuchar lo que pasó. Y digamos que los jóvenes adultos solteros, algunos ya han ido y han regresado de su misión. Tal vez el poder ver las fotos y tener recuerdos de la misión pueda ser algo que les ayude a pasar de pronto algún día difícil, a pasar algún momento difícil, porque siempre las fotos y los recuerdos de la misión serán momentos muy dulces y momentos muy lindos para todos. Adicionalmente, digamos ustedes jóvenes adultos solteros que ya han ido a la misión o los que ya están recién casaditos, ya pueden compartir con sus hermanos menores, pueden compartir con más personas de la familia las experiencias de la misión, y eso se puede lograr a través de ver las fotos y decir, ay, claro, ya me acuerdo, esta familia era la que hacía esto. Entonces, es una actividad muy linda que podemos hacer. También hace un par de días, hace unos cuantos días, estaba mirando algo y encontré un comentario sobre esto. Una multitud solitaria, no
yo quiero que se tomen un momentico para ver la gráfica en que está. Tenemos un montón de gente, tenemos a varias personas, pero todas están concentradas mirando su celular. Perdón, no se escucha, hermana. Oh, caramba. Pero antes me estabas escuchando, ¿será No. que bajé el volumen? Sí, bajaste el volumen. Ok. Nosotros lo estamos escuchando bien, de pronto es que se le bajó un poquito la conexión a la hermana Tamayo. Ok, Pero yo la estoy escuchando bien. ok, gracias, Jorgito. Pero voy a intentar subir el volumen de todas maneras, así sea por una sola persona. Lo que estábamos refiriéndonos es que en esta imagen lo que estamos viendo es algo que sucede mucho a nivel familiar, a nivel de amigos a veces, y que puede resultar doloroso. Es esa multitud solitaria. Estamos todos en casa, estamos pasando mucho más tiempo en casa, que debería ser para nosotros una ventaja, debería ser una bendición, pero a veces estamos en esa actitud en la que está nuestra lámina. Todo el mundo, todo el tiempo con su celular. Y entendemos, a veces hay que hacer el trabajo, hay que recibir la clase, hay que dictar la clase, hay que hablar con los amigos, pero hay que tener cuidado que no todo el tiempo cada uno esté metido en su celular y casi no hay manera ni de que podamos juntarnos para comer y es difícil lograr juntarnos para hacer la oración porque estamos todo el tiempo con nuestro dispositivo. Entonces, tenemos que establecer tiempos y procurar, hermanos, una costumbre muy linda que existía antes y que se ha perdido un poco por el corre-corre de la vida, es que casi siempre las familias nos sentábamos a almorzar y a comer juntas. Pero ahorita podemos aprovecharlo y entonces no, mami, tráeme aquí que es que estoy ahorita viendo acá una película que no puedo parar, o espérate que es que estoy revisando mi Facebook y hay muchas fotos interesantes, entonces tráeme la comida acá, o el señor entonces está allá. Entonces procuremos que sí es nuestro medio de comunicación. Para algunas personas el celular es sumamente importante para revisar, mantenerse activo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo o estudio, pero que no vivamos esto, que no lleguemos de repente a un lugar y esto lo doy como un consejo para la vida posterior, y es que a veces llegamos a un sitio, saludamos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero inmediatamente que nos permiten sentarnos, siéntate, por favor, inmediatamente lo primero que hacemos es abrir nuestro celular y empezar a consultar cosas, y la otra persona está tratando de decirnos algo, ¿te puedo ofrecer un jugo? Sí, gracias, pero estás con el celular acá. Entonces, digamos que es un consejo de sociabilidad, una cosa que tal vez debemos manejar con más cuidado. Y no digo que esto pase solo con los jóvenes, también pasa con los adultos, y en la medida en que los niños empiecen a encontrarle el encanto al dispositivo, probablemente también vamos a generar ese mismo comportamiento y tal vez está en manos de los padres y de los jóvenes adultos, de los más grandecitos, enseñar a los más chiquis que todo tiene su tiempo y que las relaciones persona a persona siempre serán importantes. Bueno, una cosa importante, y nos gustaría entonces explicar esto ya hacia la parte final de nuestra intervención, cuáles son los aportes que nosotros podemos realizar. Y lo primero que necesitamos es caminar la milla extra. Jesucristo nos habló de caminar la milla extra, pero ¿cuándo caminamos la milla extra? ¿Cuándo es que hemos caminado la milla extra? Hemos caminado la milla extra no cuando nos sentimos cansados. Caminamos la milla extra cuando hemos hecho todo lo que se esperaba de nosotros y entonces hacemos algo más. Me gustaría que ustedes, que son grandes estudiosos del libro de Mormón y que hace poco estábamos en el libro de Alma, recuerden quién era Teancum. Y recordemos una situación muy interesante de Teancum, y es que luego de todo un día de batalla, donde él ya hizo lo que le correspondía en el día, entonces entró al campamento de sus enemigos y primeramente mató a Amorón y luego mató a Amalequía, a su hermano. Primero Amalequía. No, primero Amorón. Ok, entonces caminemos la milla extra. Y esto de caminar la milla extra es, caminemos la milla extra para hacer cosas, pero también para no hacer cosas. Caminemos la milla extra
ya es el momento en que me debo enojar, pero no me voy a enojar todavía. Voy a caminar un poquito más. Y a veces nos damos cuenta que solo un poquito más es suficiente. Hay una técnica que yo aprendí manejando que es la siguiente. Cuando alguien para, yo siempre espero que haga lo que debe hacer. Si voy en un carro y no importa que yo vaya de afán, pero el del carro de adelante tiene que bajarse a alguien, pues no existimos para vivir en los carros son para transportarnos, hay que parar. Pero en el momento en que siento que esta persona se le está yendo la mano, entonces empiezo a contar hasta 15. 1, 2, 3, 4, 15. Y solamente cuando llego a 15, le pito. Pero ¿saben ustedes, en los años que llevo haciendo esto, que es casi 20 años, cuántas veces he pitado después de contarle hasta 15? Solamente una. Entonces, necesitamos caminar la milla extra. Caminemos la milla extra por nuestra familia, caminemos la milla extra por nuestro llamamiento. ¿Qué es lo que se espera de nuestro llamamiento? Y ahora hagamos algo más. Por ejemplo, en un equipo deportivo, en una universidad, se dieron cuenta que todos estaban entrenando durante 6 horas. Entonces alguien decidió, pero yo voy a ser el campeón. Entonces dijo, hacer el campeón significa que voy a entrenar un poco más que los demás. ¿Pero cuánto más que los demás? ¿El doble? ¿La mitad más? No, solamente 15 minutos más. Todos entrenaban 6 horas y él, para poder ser el campeón, hizo 6 horas 15. Esa fue su milla extra y finalmente lo logró. Entonces, caminemos la milla extra. Y esto es algo muy importante porque a veces nosotros tenemos una dificultad con este punto. Seguir la regla de oro. Y sabemos cuál es la regla de oro y estamos hablando de el mensaje de Jesucristo. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y el reverso de la moneda, hazle a otros los que quieras que te hagan a ti. Enséñale a las personas, ayúdalas, anímalas. Sé la persona que tiene el entusiasmo, que tiene la fuerza, que tiene la capacidad. Es la persona que siempre está bien, la persona que siempre está sonriente. Entonces, eso va a ser útil para las otras personas y también va a ser útil para nosotros. Algo muy especial es trabajar en la historia familiar. Hermanos, la historia familiar es la fuente de milagros más grande que conozco. He sido miembro de la iglesia en este momento 49 años y medio. Así que puedo decirles que conozco los milagros, que conozco las personas y la fuente más grande está aquí. Está en lograr encontrar estas personas, en lo que sentimos cuando encontramos a una persona que hemos buscado por mucho tiempo. Así que trabajemos en la historia familiar y no pensemos que sea responsabilidad de otro. Me gustaría contarles una experiencia. Hace unos 40 años, mi suegro tomó un bus, se fue hasta el Huila, estuvo allá 8 días, volvió con 8 partidas y con esas 8 partidas entonces se hizo la obra. En ese tiempo era todo manual, así que había que llenar un montón de formularios, mandarlos a Estados Unidos y esperar el tiempo. Y algún día nos llegó el documento de que se habían hecho las ordenanzas por estas personas. Bueno, de ahí en adelante, debo decirlo, mi esposa, cuando le preguntaban por la historia familiar, ella decía, ya mi papá hizo eso, ya mi papá hizo eso. Hace unos años en el Sumo Consejo me asignaron a mí a la historia familiar y entonces empecé a hacer de diferentes formas y me di cuenta que lo mejor era trabajar uno a uno. Pero me di cuenta también que el internet de las capillas realmente es muy malo y que no podemos confiar en él. Así que no podía hacerlo en las capillas y en las casas de los hermanos no siempre. En cambio, mi internet es bastante bueno. Así que yo traía a las personas aquí a trabajar y trabajaba con las personas 5 o 6 horas. Y un día vino el obispo y con el obispo trabajamos durante 10 horas, un fin de semana. Y al final de las 10 horas le imprimí las tarjetas y el obispo se fue con 100 tarjetas. Entonces mi esposa esa noche dijo, ¿y será que aún hay algo para hacer por mi familia? Entonces le dije, sí, mi esposa para ese momento llevaba más de 10 años, tal vez 15 años llevaba indexando y era muy buena indexando. Entonces dijo, ¿cómo se hace? Entonces empecé a trabajar con ella y ahí empezó a ella a trabajar con este tema. En este momento, después de 3 años que esto empezó, ella lleva más o menos 3,500 personas de su familia que ha encontrado. La obra estaba sin hacer y ahí estaba
la posibilidad de hacerla. Hermanos, la historia familiar de ustedes está por hacerse. Y no hacemos la obra familiar para encontrar quién vino de España o qué tenemos, quién era noble, quién era el conde, el duque. Recordemos por un momento, eso no es importante. Todos los esclavos descienden de un rey y todos los reyes tienen dentro de su genealogía algún esclavo. Eso no es importante. Lo importante es quiénes son esas personas que vivieron antes de nosotros y que hicieron algo para que nosotros pudiéramos estar aquí y sintámonos agradecidos con ellos y devolvémosles esa gratitud haciendo las ordenanzas que no estuvieron disponibles para ellos. Participamos en el estudio de escrituras en familia. He estudiado las escrituras toda mi vida. No les podría decir cuántas veces he leído el libro de Mormón porque no me pareció relevante y me parece que no es una cosa interesante decir yo lo he leído 50, 60 o 100 veces. Lo importante es poderlo comprender y comprenderlo un poco mejor. Como resultado del confinamiento, nosotros con mi esposa y con mi hijo decidimos que íbamos a estudiar las escrituras, pero lo íbamos a estudiar con cuidado. Y estudiarlo con cuidado significa que cuando encontramos algo que no entendemos, que alguno no entiende, entonces le explicamos. Y si no, nos devolvemos, buscamos en otras escrituras. Nos demoramos un montón estudiando las escrituras. A veces nos demoramos más de 2 horas estudiando un solo capítulo, pero sentimos que estamos comprendiendo las cosas. Mi esposa ha sido maestra de doctrina del Evangelio tal vez 15 años. Yo he sido maestro muchos años, he sido maestro de seminarios, de institutos, también mi esposa, y creo que conocíamos el libro de Mormón. Pero en este año hemos encontrado muchas cosas interesantes y bonitas y hemos comprendido cosas a las que no nos habíamos ni siquiera atrevido a pensar. Entonces, necesitamos, hermanos, leer el libro de Mormón un poco más, un poquito más. ¿Cuánto es un poquito más? Lo suficiente. Les quiero contar una experiencia que ocurrió durante la misión. Un día llegó un misionero y me dijo, presidente, yo no estudio las escrituras más, el libro de Mormón más, porque yo ya me sé todo eso. Entonces yo le dije, maravilloso. Resulta que hace algunos años vino un 70 a mi estaca y dijo que en Primera de Nefi 1:1 había 23 principios y yo solamente he encontrado 12. Así que si tú me ayudas a encontrarlos, quedas exonerado. Dijo, fácil. Pero pasó el tiempo y entonces dijo, hay que leer un poco más. Una cosa muy importante es hacer su parte del oficio de la casa. Alguien mencionó en este tiempo, en esta charla, me ayudan a hacer. No, hermanos, no le ayudamos a la mamá a lavar la loza, no le ayudamos a la mamá a barrer, no le ayudamos a la mamá a tender la cama. Es mi cama, es el mugre que está en mi casa y son la loza que yo he utilizado y que pueda utilizar la familia. Entonces, hacer las cosas de la casa no es ayudarle a la mamá, no es ayudarle a otra persona, es hacer las cosas que tenemos que hacer y tenemos que tomar la corresponsabilidad de esto y no esperar a que se nos mande, sino debemos hacerlo voluntariamente, porque no es el trabajo de alguien que generosamente nosotros vamos a hacer, es el trabajo de nosotros que le hemos descargado a alguna persona. Entonces tratemos de hacerlo, de hacer el oficio que nos corresponde en nuestra casa. Finalmente, para despedirnos, quisiéramos que esta frase quede con ustedes. Concéntrense en lograr lo que pueden lograr y no en preocuparse por conseguir en preocuparse por lo que no pueden conseguir o no pueden hacer. Hay una frase que no coloqué aquí, pero me gustaría repetir. ¿Qué hay? Que es fácil de hacer, que no estoy haciendo, pero que si lo hiciera, mi vida sería mejor. Estimados jóvenes, quiero decirles que tengo la absoluta certeza de que Dios vive, de que esta iglesia es verdadera, de que el libro de Mormón es la palabra de Dios, que el presidente Russell M. Nelson es el profeta del Señor. Tenemos profeta en Israel. En este tiempo difícil es más suave porque tenemos profeta en Israel, porque él pudo tener la revelación necesaria para que nuestros hogares puedan ser una capilla donde cada domingo nosotros estudiamos y donde cada domingo participamos de la Santa Cena. Presento disculpas por los que no tienen Santa Cena en su casa.
Es un poco más difícil, pero es realizable. Y es también nuestro templo, donde nosotros podemos hacer cosas santas, no las que hacemos en el templo, pero las que nos preparan para que cuando volvamos al templo podamos sentir felices de estar en el lugar que nos corresponde, porque somos hijos de Dios y porque nosotros tenemos el testimonio de que Él nos ama y que nosotros vamos a poder regresar a su presencia a vivir la vida que Él vive. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Sí. Ok, queridos hermanos, jovencitos y para todos los que están presentes, yo quiero compartir con ustedes mi testimonio del inmenso amor que Dios tiene por nosotros, de la certeza de que Él nos cuidará siempre y de que tenemos que tener confianza en que cada cosa que pase en nuestra vida debemos verla en la medida en la que el Señor tal vez quiere que la veamos. Y hoy hemos hablado de muchas cosas y no hablamos, pero yo siento que esto de lo que está pasando ahora es un tiempo de preparación de repente para cosas que pueden ser un poco más difíciles en otro momento, y así debemos verlo como una hermosa oportunidad que Dios nos está dando para saber cómo podríamos estar preparados si tuviéramos que vivir algo parecido a esto, pero más difícil en algún momento. Y eso nos hará más fuertes y más maduros. Yo sé que el amor de Dios está siempre para nosotros y que debemos trabajar por ganar sus bendiciones y que debemos esforzarnos por ser felices. Amo el Evangelio, amo ser miembro de esta iglesia y amo todas las oportunidades que nos da el ser miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. En nombre de Jesucristo. Amén.